en el espacio de Género y Derechos Humanos, la licenciada Andrea Camarano hoy conversará con Julio Bofano sobre el libro Conocerme me hizo libro, en el cual como ex sacerdote católico da a conocer su peripecia como homosexual. Bienvenidos. Muy buenos días, Lilian, buenos días a ustedes, buenos días Lucas, buenos días todos y todas del otro lado. Volvemos a salir por Zoom en este mix que nos ha traído este 2021 y tengo el gusto de conversar con Julio Bofano, como bien comentabas, Lilian, en este espacio de Género y Derechos Humanos de la Red de la Radio, sobre este libro, Conocerme me hizo libre. Hace ya varios meses que quería conversar con Julio, se dio hoy para poder charlar sobre esta obra. Es una obra testimonial dura y franca, que como ex sacerdote católico permite conocer su peripecia como homosexual dentro de la Iglesia Católica, desde Montevideo hasta el núcleo más alto del poder de Roma. Es un relato que desnuda con detalles muy íntimos y precisos la práctica del doble discurso de la Iglesia que persiste hasta hoy, y eso es también vamos a hablar sobre este tema. Además, muestra desde su vocación militante por las personas con los derechos vulnerados, las excepciones loables de la Iglesia, donde el silencio vale para todo, puertas adentro. Y también su trabajo que está realizando ahora, que eso va a ser como la frutilla de la torta, porque hay una fundación en curso y un trabajo muy interesante que Julio está haciendo. Así que muy buenos días y muchas gracias por estos minutos, Julio Bofano. Muchísimas gracias, Andrea, y bueno, que finalmente hayamos podido concretar este encuentro, aunque sea un rato. Y escuchando a Lilian recién, que hablaba o hacía referencia al cuento de las criadas y al mundo distópico, que Sí. un mundo distópico es precisamente la oposición a la utopía o la negación a una utopía. Y yo creo que mi libro tiene que ver con eso, porque durante mucho tiempo uno descubre que somos lo que las demás personas nos adjudicaron que seamos, o intentamos serlo, o lo que la educación nos dijo, o lo que las construcciones culturales nos fueron diciendo que teníamos que ser. Y muchas veces transformamos nuestros sueños e incluso nuestros deseos en eso. Y no funciona así la vida. Y ahí es cuando empezamos a sentir que hay algo que no está bien, que no somos felices, y es cuando nos preguntamos realmente por el sentido de la vida. ¿Qué pasa con nuestras rutinas, no? Seguimos las reglas, hacemos todo bien, pero no nos escuchamos, no sabemos disfrutar, nos irritamos, y ahí está pasando algo. Y eso es cuando no sé, el cuerpo nos avisa, nos enfermamos o no sé, en mi caso y el de tantas personas con esto de la pandemia se nos ha muerto gente querida, entonces uno como que reacciona y se pregunta ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? De repente hay algo que no nos convence, que no tiene que ver con lo que somos, con lo que hemos creído, con lo que hemos soñado, y entonces aparece ahí como una crisis, y la crisis como oportunidad para preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacemos, qué estamos haciendo con nuestra vida, qué queremos hacer? Y entonces conocernos. En realidad se trata de eso el libro, y voy contando todo mi proceso desde la niñez hasta ahora, de lo que ha sido el conocerme, y el conocerse implica también asumir cuestiones que ahora considero políticamente incorrectas, o incluso algunas hipocresías que yo también viví, para reconciliarme con esa parte de mi historia y decir, bueno, hoy en mi vida quiero tal cosa, quiero hacer ese contacto, quiero volver al contacto con mi niño o con mi niña interior que siempre está ahí, y eso es muy importante. Entonces voy jugando en el libro con ese peregrino que viaja a tierras extrañas, porque yo también viajé mucho y he tenido esas oportunidades, pero también claro, te vas encontrando con tus propias extrañezas, entonces va por ahí. Está buena esta comparación que haces, porque bueno, ya adelantamos sobre este libro, vos haces como una reflexión muy personal, muy íntima, sacás a la luz oscuridades, valga, ¿no? Esa paradoja que me parece muy interesante, y el título, Conocerme me hizo libre, ya es realmente desde el vamos un mojón de lo que se va a tratar. Contanos en realidad también cómo surgió esta idea, porque
decidiste también contar estas experiencias que mencionabas hace unos minutos y este proceso de liberación que haces para ir poniendo sobre la mesa un montón de cuestiones y de denuncias, que aparte hay un tema también que habla sobre las iglesias católicas, tampoco como una unificación de que la iglesia, sino que también las oscuridades que pasan en diversos espacios. Bueno, sí, yo hablo de las iglesias católicas porque hay muchas iglesias católicas dentro de la iglesia, además de que es difícil entender la institución, son muchas organizaciones, también, pero también para no generalizar, porque hay gente muy buena, curas, monjas, laicos, laicas, que hacen como en las otras religiones y como en todas las instituciones, porque el tema de los abusos sexuales acaba de salir el informe del INAU, aumentaron en Uruguay, y eso pasa en diversas instituciones, partidos políticos, sindicatos. A mí en eso no me interesa donde sea, no hay que callarse más, hay que trabajarlo. Entonces cuando alguien viene, como hago yo, y te dice, bueno, no normalicemos los abusos, hipocresía, sociedad, nos merecemos algo mejor, nos merecemos algo distinto. Y entonces ahí es que tenemos que empezar a unirnos. Y el libro nace, ya hace muchos años, muchas personas me decían que tenía que escribir un libro. Planeta me venía insistiendo porque fue la editorial que me convenció, y bueno, yo al principio me parecía que no, y bueno, y finalmente acepté, pero me costó muchísimo, me costó 2 años y medio de escritura, de investigación, no solo porque por lo que es escribir, digamos, como desde el punto de vista racional, sino porque yo elegí poner mis emociones y porque yo elegí además contar algo que prácticamente nadie lo sabía, que es que yo fui víctima de abuso sexual cuando era niño y soy un sobreviviente, y quería que eso fue lo más difícil del libro, no solo por hacerlo público, sino por hacerlo público de un modo que no fuera ni morboso, sino que pudiera ayudar, ¿no? Y además porque asumir ante los demás que uno es o fue abusado, ¿ah? Y es un sobreviviente, es muy difícil, ¿no? Uno se siente mancillado, ensuciado. Recordemos que estamos viviendo sociedades machistas, patriarcales, que es el gobierno de los padres, ¿no? A veces yo cuando digo patriarcales, ya están con eso. Entonces trato de explicar, porque tenemos que conocer más nuestra realidad, tenemos que conocer cómo nos sujeta y nos hace sujetos eso. Yo lo voy explicando todo en el libro, voy explicando lo que es, lo que significa la ideología de género, que es un invento de la Iglesia Católica, con todas las investigaciones, con todos los datos. Entonces, en una sociedad así, asumirse públicamente que fuiste abusado o violado, ¿no? ¿Cómo lo haces cómo decir ante los demás que también te vulneraron desde ese lugar, ¿no? Cómo uno se mira en los rostros de los demás siendo un varón abusado. Ya es horrible, muy difícil para las niñas y para las mujeres, y eso debería escandalizarnos, y eso debería juntarnos, ¿tá? Sí. Y sobre eso, pero para los varones es un tema del que no se habla, entonces yo quise que empezáramos a hablar, y bueno, y ahí ha surgido un montón de cosas. Y en el libro lo que yo hago es contar mi proceso, no es un libro contra la Iglesia Católica, como han querido posicionarlo al principio. Después, por suerte, lo hemos, incluso después que lo leen, algunos curas y monjas que estaban como enojados, se dieron cuenta que es un libro duro, respetuoso, también es divertido en algunos sentidos, y están conmigo, me pasan datos. Si yo tenía datos antes, ahora es impresionante la cantidad de datos que tengo, y a mí no me importa si el abusador es de la Iglesia Católica o de un partido político o de un club de fútbol o de una familia. Son criminales y sobre eso tenemos que trabajar, porque además en Uruguay es un delito que prescribe a los 10 años y eso es una vergüenza como Estado de Derecho. Sobre eso tenemos que juntarnos, porque los poderosos, los delincuentes, tienden a dividirnos. El divide y reinarás de mi tocayo Julio César del siglo I sigue funcionando. Y si dejamos que nos dividan, ganan los chantas, los criminales, sea en el tema que sea. En este caso a mí me importa y priorizo el tema de los abusos sexuales. Exacto, es algo muy importante lo que dijiste, ¿no? Porque la idea era cómo contarlo
que no fuera, que no fuera revictimizante también, y justamente en este momento, ¿no? Que, bueno, tenemos el 25N mañana, y hablamos sobre el tema de la violencia, lo importante de sacar a la luz y denunciar, pero desde ese lugar que vos lo haces en el libro, que me parece sumamente interesante también, para no exponerte mucho más de lo que ya te expusieron en su momento. Y ayudar, que eso vamos a hablar ahora en los próximos minutos, para que cuentes un poco de todas las repercusiones. Pero antes me gustaría preguntarte sobre también, haces referencia al doble discurso de la Iglesia, y eso también es bien importante porque desde Roma hasta Montevideo, hasta la región, sobre muchos sacerdotes y muchos papas que tienen un discurso homofóbico, pero que vulneran derechos y que avalan todo esto. ¿Qué te llevó a contar también sobre esto precisamente? Bueno, porque el libro es la historia de mi vida hasta ahora, porque ahora después del libro hay como otra historia por todo lo que sale, por todo lo que ha pasado, cosas maravillosas y cosas muy duras también. Y entonces no es un libro para escrachar gente, es un libro para donde yo voy contando lo que a mí me iba pasando, mis encuentros, mi desencuentro con mi conciencia, lo que le pasó a aquel joven Julio que creía en algo que después se fue dando cuenta que es otra cosa. Como también lo hago en el ámbito de la política, yo también le dedico un capítulo a la política y también cuestiono determinadas prácticas. Pero sobre todo hay un tema que es muy importante y es el tema del celibato, la castidad, que es prácticamente el no tener relaciones sexuales con mujeres, porque el celibato está concebido para la heterosexualidad, porque para la Iglesia Católica lo normal, lo natural es la heterosexualidad, por lo tanto ni siquiera se concibe el celibato de otra manera, y eso ya es una hipocresía. Pero además de ir descubriendo que no solo estaba lleno de gays, a mí no me importa si las orientaciones sexuales, sino la hipocresía de encontrarme con un mundo donde el celibato prácticamente es imposible de practicar y de llevarlo adelante, digamos, y donde una cantidad de curas, monjas, obispos, cardenales tenían relaciones sexuales, y yo voy contando eso, y yo también fui hipócrita en eso, pero después de la boca para afuera eran de los más homofóbicos, ¿no? En eso sí, yo nunca fui hipócrita, al contrario, siempre estuve en el límite de lo que se podía decir. Pero además el sentido de la castidad y en la integración y concepción de una sexualidad o de la sexualidad de la persona, y las consecuencias que tiene esa idea de que se desarrolla el dominio de sí mismo, que imitas la pureza de Cristo, que también es una construcción cultural. ¿Quién dijo que Cristo fue célibe? Claro. Y entonces, eso es como forma de dedicación exclusiva a Dios, ¿no? Entonces, esa visión tan negativa de la sexualidad, que se sustenta en la abstinencia sexual, es imprescindible para la perfección personal, espiritual, ¿no? Pero sobre todo para mantener recursos humanos, porque de eso se trata, y eso es lo que voy contando. Con el celibato, la Iglesia te liga de una manera muy fuerte a los curas y a las monjas, ¿no? Con la institución, y hace que seas completamente dependiente de eso. Entonces yo también voy contando lo que significó para mí cuando dejé y tener que empezar a vivir y a trabajar y a pagar las cuentas, ¿no? Porque cosas que eran muy, muy simples las tenías, muy simples no las sabías, como voy contando ahí cuando voy descubriendo las ofertas en los supermercados, cuando me fui de nuevo a Roma a vivir después de haber dejado de ser cura, la dependencia, pero el no tener familia ni vida afectiva, que te muevan de un lugar a otra, es otra forma de ejercer el control, ¿no? Y la Iglesia lo permite a eso, lo usa a eso, y lo presentan como un sacrificio para la humanidad, y es un sacrificio sin sentido, y que además es imposible de practicar según los estudios, todas las investigaciones. Yo pongo investigaciones ahí de
de psicólogos importantes, porque me parece importante también para quienes estén pensando en la vida consagrada, lo puedan considerar seriamente, y además porque tenemos un grupo de ex curas de Uruguay, y bueno, ahí vamos reflexionando, donde por supuesto que la mayoría son heterosexuales, digo por supuesto porque los homosexuales siguen adentro, porque es un ámbito mucho más fácil donde poder llevar adelante esa vida, y bueno, y lo voy contando por eso que te decía, porque cuento en mi proceso lo que a mí me fue pasando, las ingenuidades con las que fui viviendo, las hipocresías a las que también viví, y bueno, y lo que decía, yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero una vida libre, quiero tener mi pareja, no esconder mi orientación sexual. Después que me dije que era homosexual, porque en esa época ni siquiera usábamos el término gay, y salir de los armarios. Bueno, ¿cuántos armarios tenemos? Todas las personas tenemos un montón de armarios. Lo importante es la libertad de ser uno mismo o una misma, y no precisas el permiso de nadie para eso. Necesitas hacer un proceso interior, que es lo que hago yo de algún modo con este libro, y que le está llegando a tanta gente en formas muy, muy diversas y muy lindas en muchos casos. Eso es lo más importante también, y mencionabas, ¿no? Hace algunos minutos, que es el final de un principio. Ahora comenzaste otra etapa también con este libro y con esta liberación y con esta denuncia también, esta visibilización del tema, que es lo más importante. Y algo para remarcar es el contacto que estás teniendo con muchas personas que te contactaron luego de la publicación del libro. Contanos un poco sobre eso también y sobre el trabajo que estás empezando ya a hacer, ¿no? Con Resurgemos, la fundación que estás creando para víctimas de abuso sexual en Uruguay y la región. Resurgemos, en latín. Sí, la pronunciación se hace al final como mi apellido es Bofano, por el italiano, pero bueno, no importa, son sutilezas que a mí, porque me gusta todo el tema de los orígenes de las palabras, porque los orígenes, además de las palabras, resurgemos, que es resurgiremos y nos levantaremos, ha tenido que ver sobre todo con uno de mis objetivos, que es, bueno, ojalá que mi testimonio de haber sido víctima de abuso sexual y convertirme en sobreviviente, porque de eso se trata, porque es algo con lo que tenés que convivir toda la vida, pueda ayudar a otras personas. Y es impresionante la cantidad de gente que me sigue llamando, que se sigue contactando a través de todas mis redes, y después yo le doy mi número y a veces nos encontramos personalmente. Y entonces yo dije, bueno, yo no puedo solo con esto. Es mucha gente, yo hago lo que puedo, no me quito ninguna responsabilidad, al contrario, es un honor para mí que la gente confíe, porque yo sé lo que es tener miedo, sé lo que es que no te crean, sé lo que es que te revictimicen, o que le contés a tu familia ni siquiera tu familia te crea, o que te manden al psiquiatra y el psiquiatra te empastille. Yo sé todo eso, entonces hay muchísima gente que después de escucharme y eso me cuentan cosas que no le han contado nunca a nadie. Víctimas que están siendo en este momento, porque recuerdo, lo dije hace un ratito, en Uruguay aumentaron los abusos sexuales. Informe del CIPIAP del INAU de hace unas semanas. Sí. Entonces, yo dije, bueno, vamos a hacer algo, y se me ocurrió esto de la fundación, que no es nada fácil, que lleva todo un proceso burocrático, que también implica costos, pero hay una cantidad de gente que dice, bueno, yo te quiero ayudar, yo te quiero dar una mano. Por supuesto que yo tengo que conocer a estas personas, psicólogos, abogadas. A mí lo primero que me importa es que la víctima en cuestión, sea que tenga 80 años, porque tengo un caso de 80 años, sea un varón, porque para los varones es muy difícil, de nuevo, insisto, en esta sociedad que vivimos. No sé, tengo muchos casos. Hay casos de varones, suponete, que están casados, que nunca lo hablaron con su esposa, que nunca se lo contaron a nadie, que eso además te condiciona la intimidad, que no es solo el sexo, la intimidad es estar bien con otras personas, te condiciona la capacidad de tener confianza. Entonces hay muchas dinámicas que se van abriendo después que fuiste víctima de abuso sexual, y a mí lo que me importa es
que la persona se pueda decir a sí misma si yo fui víctima o estoy siendo víctima de abuso sexual. Y después hacer un proceso terapéutico, como cuando yo lo había bloqueado desde mi niñez hasta que tuve 30 y pico de años, lo voy contando a partir del capítulo 20, toda la terapia que hay mucha terapia en mi libro, hay una psicóloga que dijo que esto debería ser un libro obligatorio en la Facultad de Psicología con gran generosidad de su parte, y hay ya estudiantes que están haciendo trabajo sobre esto, pero a mí lo que me importa es eso. Si después las víctimas todavía están a tiempo, porque lamentablemente, como dije, el delito en Uruguay prescribe y eso es una vergüenza para nuestro Estado de Derecho, a los 10 años y a las víctimas en general les lleva un promedio de 30, según los estudios, asumirse y recordar, porque la mente te bloquea para que puedas sobrevivir. Ahí yo recomiendo la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía, asesorarse. Hay un número de teléfono especialmente para esto, que es 091-507-531. No recomiendo ir a ninguna iglesia ni a ninguna... No, porque no les creo, porque sé cómo funciona el sistema y porque ya ha pasado, y en este momento ha pasado incluso en alguna diócesis con algún obispo que aparentemente tienen una imagen de apertura y de queremos cambiar esto, que después alguna víctima se ha acercado y se ha sentido peor. Entonces, cada persona hace lo que quiere, pero yo recomiendo la Fiscalía. Sí, ahí te asesoran y después si se puede hacer denuncia, como estamos haciendo y como hicimos con el cura de Minas, al que vamos a meter preso si Dios quiere o si las diosas quieren, porque todavía una de las víctimas es menor de edad. Pero para mí lo más importante es que se pueda hacer ese trabajo y bueno, para eso necesitamos gente, necesitamos muchos apoyos. El camino es largo, que no quede solo en el qué horrible que esto pase en Uruguay y porque salió un libro, sino de que realmente nos podamos unir. No me importa lo que votes, no me importa si sos de una religión o no, acá esto debe trascender, esto nos debe unir como sociedad, porque nos merecemos un Uruguay distinto. Igual que el tema de la violencia de género y en el 25 de noviembre, acá no importan las banderas políticas partidarias, importan las causas, porque si no de vuelta nos dividen, y cuando nos dividen triunfan los delincuentes, y en esto no lo podemos permitir. Totalmente, y lo más importante es esto que decís, ¿no? Que la gente se contacte, que sienta el apoyo, que no están solas, que es algo que sucede, pero que todo puede solucionarse de alguna manera. Esta fundación y todo este trabajo que estás haciendo realmente es muy valioso para quienes quieran contactarse contigo a través de tus redes sociales y también esto que también mencionabas, que es muy fuerte también recibir, si bien tú podés apoyar y contar y tener una charla mano a mano, ¿no? Con las personas también, como mucho, ¿no? Porque es una cuestión también terapéutica que te comprometes con esos relatos y también es muy fuerte, ¿no? Digo que yo te escuchaba en alguna entrevista que estarías llorando también de algún testimonio, de alguna reunión, porque es mucho, pero realmente agradecerte también por este trabajo que visibilizar esta situación y a la vez ahora todo lo que viene hacia adelante, que es sumamente importante. Muchas gracias. Sí, bueno, yo estoy haciendo terapia de nuevo porque para acompañarme en este proceso y atiendo entre comillas tipo 2 víctimas por día porque no me da más la vida a eso, así que les pido que tengan paciencia, yo no estoy abandonando a nadie, yo lo respondo a todo el mundo en las redes, incluso a las personas que me critican, si leyeron el libro, si no lo leyeron no porque se dejan llevar por prejuicio. Pero claro. En el caso de los abusos dentro de las iglesias, la dinámica es mucho más perversa aún porque hay una concepción idealizada del sacerdote o del pastor, ¿no? Como ese representante de Dios. Entonces yo entiendo también la dificultad de negar la realidad, como lo es de la sociedad, porque asumir que nos pasa esto en Uruguay, que no somos la excepción, que en Uruguay no ha explotado nada, nos cuestiona a todas las personas de alguna manera, ¿no? Claro. Y entonces ahí se forman como 2 bloques, los que creen, los que no creen, y yo digo, bueno, formemos el tercer bloque de los que creemos, el tercer bloque que somos las víctimas y los sobrevivientes, y vamos a luchar para cambiar esto. Porque reitero, no lo merecemos como sociedad,
tenemos avances en muchas cosas, tenemos retrocesos en otras, en esto tiene que explotar, tiene que salir. Caiga quien caiga, como dije antes. Julio Bófano, muchísimas gracias por estos minutos. Conocerme me hizo libre, realmente ha marcado un antes y un después también en estos temas de abuso y de denuncia, así que muchísimas gracias por estos minutos de esta charla y seguro sea la primera de varias que tengamos en este espacio de género y derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a Andrea, Julio, por compartir con nosotros estos minutos aquí en el espacio de género y derechos humanos en la red de la radio. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Que tengan una muy buena jornada. Y mañana, como Liliana Francisca mencionaba hace unos minutos, nos encontramos en la marcha para seguir visualizando que nos siguen matando y denunciar la violencia hacia las mujeres. La salida a la Plaza Independencia se pasa por Plaza Libertad por 18 de julio. Luego nos vamos a Libertador hasta la Plaza 1 de Mayo, donde se leerá una proclama desde las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta el miércoles. Así sea. Ante océanos de violencia, mareas de resistencia. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos. En sintonía, CX40, Radio Fénix, 1330.